con el profesor Carlos Javier García, al cual, igual que esta mañana se lo agradecía a la profesora María Nieves Alonso, que por venirse tan lejos, pues en su caso, aunque sé que le agrada venir porque él es de León, bueno, viene de muy lejos, viene de Estados Unidos, donde lleva ya viviendo pues, casi 30 años. Él estudió bueno, es profesor en la Universidad de Arizona, estudió en la Universidad de California, es catedrático de literatura española y ha realizado pues, muy numerosos y diversos estudios. Voy a citar alguno de ellos solamente, como metanovela, Luis Goitisolo, Azorín y Unamuno, la invención del grupo leonés, estudio y entrevistas, contrasentidos, aproximación a la novela española contemporánea, 3 días de conmovieron en España, 3 películas de FM, otros estudios de una introducción y a la lectura del espíritu del páramo y de otras obras de origen leonés. Es especialista además en el enfoque comparativo entre literatura y cine. Ha publicado numerosos artículos en revistas de ámbito internacional muy reconocidas, como en España Contemporánea, que esa no es internacional, me van a disculpar, bueno, ALE, Letras Peninsulares, en la Hispanic Review y hace en revistas y publicaciones de ámbito reconocido hispánico a nivel internacional. Pero especialmente destaca, de entre sus últimas publicaciones, el estudio publicado en cátedra junto a Gonzalo Sobejano con la edición de Luis Goitisolo de su obra Antagonía, muy recientemente, además en 2016. Y sin más, le cedo la palabra porque no sería justo con el poco tiempo que queda. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a Natalia y a la Fundación y demás patrocinadores de este congreso, ¿no? Especialmente a Natalia, que fue quien me sugirió la idea de animarme y demás, porque con Pereira pues siempre he picoteado, pero realmente nunca, salvo los años 90, que salió un librito por ahí y sí me puse al día, pero luego pues no he hecho más que picotear, ¿no? Y esta ha sido una oportunidad pues, para retomar y disfrutar realmente, ¿no? De la lectura de sus cuentos sobre todo. Bueno, voy a comenzar y lamento mucho que estarán ustedes cansadísimos, ¿no? Y yo espero que esto pues, en fin, puede ser un somnífero para aquellos que estén ya agotados, ¿no? ¿No se oye? Si la aproximamos un poco más, mejor. Sí, así mejor. Sí, un poco más. un poco más. Y si no hacemos ya de... A ver, No, ¿me ya? sí. No, tampoco quiero atronaros. Bueno, en una mesa redonda, celebrada en 2011, Eloísa Otero leyó unas palabras de Antonio Pereira relativas al diario que había escrito a lo largo de 4 décadas. Y cito: ¿qué hacer si hago algo con este diario? Yo no salgo de la televisión, no voy a las tertulias de Luis del Olmo, no he salido del armario, aunque también es verdad que nunca entré. Y lo único que podría encontrar un lector, un comprador de mi diario, es que escribo bien, que estará bien escrito. Pero eso no basta hoy día. Además, mi diario funcionaría mejor si no fuera tan cauto, tan tontamente bondadoso. Soy incapaz de herir a nadie. Un rasguñín sí, pero lo que se vende y tiene éxito en un diario es morder, al estilo de Paco Mira. El rasguñín, a mi entender, es un rasgo caracterizador del estilo sin dentellada, el cual tiende a presentarse sin desmesura y produce un corte superficial en la piel, un rasguño, sin morder, sin buscar agrandar la importancia de los acontecimientos ni magnificar su valor y mérito a través del subrayado beligerante o espectacular. Alejado del estilo que acentúa evidencias incontestables, el relato buscaría dotar de sentido la experiencia personal y la propia interioridad de quien vive y también observa su entorno. Si partimos de la premisa de que el acontecer real no coincide con las palabras que lo representan, en las distintas formas de contar lo ocurrido cabe señalar modos de escribir que identifican la perspectiva desde la que se cuenta.
tono, la mentalidad del hablante o la distancia emocional que marca la escritura de hechos o de la propia experiencia. Considérese la presentación de un acontecimiento cruento, apelando a la desmesura, a la crueldad, a la monstruosidad, convirtiéndolo en signo de la maldad sin medida. Por ejemplo, pensemos en la designación Crímenes contra la Humanidad, que señala a criminales especialmente monstruosos y a sus víctimas indefensas. En su libro sobre la violencia señala Zizek la tendencia de nuestra época a designar a los autores de crímenes especialmente horrendos con nombres que son cifra de la crueldad. Al llamarles monstruos se les deshumaniza, dejándolos fuera del espacio social y alejados de la condición humana, como si no estuvieran en relación con ella. El estilo de Pereira se aleja de la capitalización retórica de la crueldad, de la demonización beata y reflexiva que presenta los conflictos con la lente de la espectacularidad grandilocuente, militante e impulsiva. Pensemos, por ejemplo, en la relevancia que adquiere lo cotidiano y lo familiar en su relato. Frecuentemente se tiende a identificar la vida cotidiana con un conjunto de rutinas vividas y sentidas como si se tratara de algo natural. Con todo, el análisis revelaría que un repositorio de prácticas sociales y culturales actúa sobre la mirada y moldea la realidad sociocultural y la propia experiencia. Es preciso desvelar en la recepción los mecanismos psicológicos, ideológicos o de otra naturaleza que influyen y dan forma a esa realidad social y cultural representada. Tanto en la literatura como en el periodismo destaca una tendencia a presentar el tiempo de la guerra y del franquismo a través de experiencias originarias y fundacionales que servirían para dar sentido y unidad al relato de lo vivido. Se trata de mecanismos dispositivos ordenadores de la experiencia personal y social. En las políticas de la memoria del pasado a menudo se apela a una visión épica de la que se deriven efectos reforzadores de una ideología política, bien reforzadora de la dominante en la actualidad o bien resistente a ella. Veremos que el estilo narrativo de Pereira pone en entredicho los mecanismos de construcción de ese imaginario configurado por el agrandamiento épico, tanto en el plano privado como en el colectivo. Incluso a veces se pone en entredicho el imaginario privado en sí y también su relación con la colectividad. Cuando así ocurre, se hace visible que los mecanismos de construcción son a la vez mecanismos de ocultamiento. No olvido la relación que existe entre las tensiones sociopolíticas de esos periodos y los ecos de la retórica épica que recogen determinados relatos de Pereira, entre los cuales estaría, por ejemplo, Definición de la guerra, que forma parte de Cuentos de la Guerra. El título, Definición de la guerra, apunta a la operación mental centrada en la idea de la guerra, no en la guerra en sí, la cual será observada con cierto grado de distancia. Ortega dedicó atención especial a estudiar los grados de proximidad o alejamiento existentes entre quien observa y los hechos. La distancia del observador, según él, deriva de la liberación psíquica que busca analizar la imagen de lo que ve. Existen, por tanto, diferentes grados de distancia entre los hechos y nosotros. El título del relato de Definición de la guerra señala el grado de distancia o abstracción que conlleva la operación de definir, al someter el acontecer a una perspectiva reflexiva. Estamos alejados de la retórica épica que apela a lo incontestable y no admite indeterminación del sentido. El relato nos sitúa inicialmente ante los hechos con un lenguaje que se acerca a la crónica. Una mañana de julio me pilló la guerra. Me pilló con 13 años recién cumplidos, en pantalón corto y volviendo a casa con el botijo de agua fresca de Trevijano. Los militares entraron por nuestro barrio. Era el ejército sublevado de Galicia. El punto de partida del relato se encuentra en la historia y busca conformar lo que se cuenta con la verdad. Los hechos se construyen dentro de unas coordenadas espaciotemporales definidas que permiten concretar el lugar y los personajes con relación a lo cotidiano. El contexto delinea algo real, reconocible, el comienzo de la guerra, el cual despierta o despertaría el interés del adolescente. Lo que a veces es un mero trasfondo del relato, aquí ocupará un primer plano. Con la llegada de la guerra,
ciertas costumbres van a quedar interrumpidas. Si al personaje le pilla en la calle volviendo de la fuente, pronto su percepción quedará sujeta al espacio cerrado de la casa. Desde allí se asoma a la calle. Yo quería verlo todo, con mis ojos y abrir bien las orejas. Lo que se le ofrece es el movimiento que trae consigo la llegada de los militares, la agitación de las calles y plazas, los viva España, viva la República, todavía la República, estamos en el comienzo. Pasados los militares, los vecinos salieron a la calle y se hicieron corrillos, unos hablaban a favor y otros en contra de los militares. El adolescente quería verlo todo y abrir bien las orejas, por lo que le pidió a su padre ir por el periódico, pero su respuesta fue terminante: quietos en casa. Por lo tanto, la posición desde la que ve el comienzo de la guerra está sujeta a restricciones perceptivas de naturaleza espacio-temporal. Situada la narración en el presente de los hechos, no ve la calle desde la calle, ni dispone de una perspectiva temporal desde la que valorar lo que sucederá. A partir de ese momento, la mirada al exterior quedará limitada. Quedarse fue muy duro. Era como saber que estaban dando una película histórica y ver solo un trozo por un agujero. De esa película histórica derivaría un potencial épico, aprovechable para construir la narración, pero al quedar el personaje alejado de ese material de película, el espacio y el desarrollo de la historia queda reducido a otra escala. Hay sucesos perturbadores en el resto del relato, sin embargo, el registro lingüístico no es el épico, no es de película. Aún así, lo vivido quedará registrado en la memoria del protagonista. Hace más de 70 años, pero uno no olvida lo que ha comido en un día como ese: arroz caldoso. Será un suceso revelador ocurrido precisamente a la hora de la comida el que condensará de modo figurativo el enfrentamiento civil y el cambio que se produjo al comienzo de la guerra. Y leo un párrafo del cuento. Cuando estábamos en la fruta, se oyó revuelo en la calle y corriendo nos asomamos. Ahora no pasaba una formación numerosa, una escuadra. Ahora no pasaba una escuadra, un piquete en dirección contraria a cuando entraron, y en el medio de los fusiles iban conducidos un grupo de hombres sudorosos con los brazos en alto. Había 2 o 3 de nuestro barrio y estos marchaban con la mirada en el suelo. Los militares con sus prisioneros venían del cogollo de la ciudad y un guardia municipal iba delante y les enseñaba el camino de la cárcel. Ni un cuarto de hora tardaron en aparecer, liberados y contentos, los que hasta entonces habían estado presos, o sea, que salir unos para que entrasen los contrarios me pareció la definición casi cómica de la guerra, si no fuera lo que vino después. El personaje observa el trasiego de la calle y su mirada adolescente ve que el cambio que trae consigo la guerra no permanece ajeno a la simetría de sustituir unos presos por otros. Pero hay que notar el cambio perceptivo que introduce la última línea del relato. Me pareció una definición casi cómica de la guerra, si no fuera por lo que vino después. Ahí, en el último enunciado, desaparecen las restricciones perceptivas temporales de la experiencia y se introduce el punto de vista del personaje adulto que recuerda lo ocurrido hace más de 70 años. El pasado regresa como un fantasma oculto desde hace décadas. Ninguna de las dos perspectivas es una mirada neutra o aséptica, sino que el espacio es una proyección de ellas. Son imágenes diferenciadas por la distancia, por la proximidad o el alejamiento de los sucesos. Sus miradas se encuentran definidas por una amalgama de signos plurales que incluyen valores pertenecientes al orden político y social. Si bien los dispositivos a través de los que se hace inteligible el mundo no responden a la ideología política e institucional dominante en el mundo del relato, hemos visto que lo que para el adolescente resulta visible conlleva una jerarquía. En su mirada se proyecta una visión normativa, aun si su manera de verse y relacionarse con lo que le rodea va asociada en el relato al pluriperspectivismo que introduce la voz del personaje adulto. A través de ese final observamos que el texto en su conjunto permite valorar cuando la visión está desenfocada y la mirada del personaje proyecta unos dispositivos de inteligibilidad deficientes para desvelar el acontecer.
Lo que el adolescente ve o cree ver es una interpretación de las cosas, pero los hilos de la trama proporcionan indicios que señalan el alcance ilimitado de su mirada. Es importante aquí la distinción entre historia y relato, en un texto narrativo, entre lo que sucedió y lo que el personaje cuenta. La vida es más amplia que el alcance del relato de la experiencia del adolescente. Aunque el personaje sea el forjador de su mirada, la imagen que transmite no tiene que ser percibida en la lectura como la imagen completa de lo que está delante. De este final elíptico, si no fuera lo que vino después, es de esperar que el lector se pregunte qué vino luego en el mundo del relato. Más allá del mundo de la historiografía, por supuesto, cabe preguntarse si en el supertexto de Pereira, ahora en su conjunto, existen relatos que pudieran aportar claves del después de la guerra y de lo que vino luego, aquí omitido, pero a la vez evocado elípticamente. Puesto que eso sería entrar en un mundo que va mucho más allá de lo pretendido en estas páginas, me limitaré a un breve comentario de los preventivos, uno de los relatos más admirados por los lectores de Pereira y que alude a lo que vino luego. La historia de los preventivos gira alrededor de una situación que se repite a lo largo del tiempo en una ciudad de Poniente. Abarca los años de la dictadura y se sitúa en un entorno localista que el lector informado reconocerá, pero que será trascendido. El pasado de algunos habitantes genera suspicacias entre las autoridades del lugar hasta el punto de obligar a los sospechosos a permanecer encerrados durante varios días al año en el cuartel de la Guardia Civil. La situación se repite desde que una alta autoridad empezó a ir a la ciudad en Semana Santa. Junto con don Patricio, catedrático del instituto, acuden al cuartel el tipógrafo Fernando, 6 años por auxilio a la rebelión, los 2 hermanos Cepeda, que habían llegado a comandantes en el otro ejército, y María la Brava, que no era roja ni azul, pero tenía mal vino y podía escandalizar en la calle. Salvo en el caso de María la Brava, la identidad de los sospechosos se presenta en clave política, con ecos del pasado. De ahí que también la escueta referencia con la que se identifica a don Patricio se complete en las últimas líneas del relato al identificarle como catedrático de francés y algo de la Legión de Honor. Con todo, no es un cuento político, al menos en la medida en que no se plantea en términos de ideología política. Veamos cómo se construye la trama, el tejido de los hilos que configura esto. En primer lugar, hay que notar el papel de los personajes en la construcción del espacio narrativo. Lejos de tratarse de una extensión neutra, tanto la ciudad como el cuartel aparecen con los matices de la perspectiva cambiante de los personajes. Los 4 hombres que habían sido encerrados se encerraban todavía más ellos mismos, rumiando la humillación más pegajosa y desazonante que había. Ahora bien, el texto matiza que esa reacción fue las primeras veces. Luego, una vez cada año, los sospechosos de la lista se las arreglaban para matar el tiempo, como quien se ha quitado un peso de encima. Casi con gratitud por la detención que los alejaba de compromisos. Dedicaban el tiempo a merendar y a jugar unas pesetas, a las cartas o al dominó, a discutir de todo y a don Patricio a hablar de la Revolución Francesa. A ratos entraban en la partida los guardias del puesto, sobre todo el Jueves Santo, que se jugaba las chapas. Y cito, de todo hablaban, menos de él, de aquel que los mantenía unidos y metidos, la sombra vaga predominadora que planearía sobre sus cabezas hasta el domingo de Pascua. En el primer plano se alude a la mentalidad represiva, pero también reprimida, que el paso del tiempo apenas logra paliar y que sobrevivió muchos años, aunque en parte acabará perdiendo su razón de ser originaria. Se desarrolla en los personajes un interés por la costumbre anual de ir al encierro, hasta el punto de acudir casi con gratitud, dice el narrador. Veían en la detención la posibilidad de alejarse de compromisos. Pese a las estrecheces espaciales y la vigilancia que impone el cuartel, los personajes esperan y viven sin pesar esos encuentros.
Se señala así la paradoja de que precisamente al encontrarse detenidos en el cuartel experimenten una forma de liberación. Es de interés explorar el significado de las valoraciones aparentemente contradictorias y las paradojas que genera la propia situación comunicativa del cuento. El hecho de que viva en el encierro como quien se ha quitado el peso de encima señala que habitualmente la vida se desarrolla ajena a sus intereses, atada por compromisos poco gratos y alejados de sus ideales del pasado. De ahí que la posibilidad de compartir con personas afines el encierro compensar hasta cierto punto las vea. Allí se explayan y desahogan el ánimo discutiendo y hablando de todo, especialmente don Patricio. Recordemos que se señala su cátedra de francés y su vínculo con la Legión de Honor. Y él hablaba de la Revolución Francesa. Existe ahí un asomo de iniciativa disidente, de control del espacio hasta el punto de cambiar su naturaleza, de represivo pasa a ser liberador. Lejos de configurar un espectro negativo, las mitologías del pasado permiten transformar el espacio de contención en un lugar donde se libera la imaginación creadora. Por otro lado, la complejidad del mundo creado en el relato no puede entenderse desde una perspectiva única que se centre en la de los personajes. Es de notar que el narrador aporta una mirada distintiva al reproducir su voz vocablos que señalan la atmósfera autoritaria que contaminó la convivencia durante décadas, algo que al menos aparentemente es asumido acríticamente por los personajes. Destaca que las palabras con las que el narrador designa los encuentros anuales son encierro, detención, y alude a la división ideológica entre la zona azul y la roja. También habla de los silencios, especialmente del relativo a la autoridad que los mantenía unidos y metidos allí. Ahora bien, hay que detallar cómo actúa ese silencio sobre los propios personajes, los cuales se ven víctimas de una situación creada por las circunstancias que produjo la guerra y el orden resultante. La subordinación a la norma incita a plantearse preguntas relativas al hecho de que el silencio emerge como síntoma del efecto que gradualmente va teniendo el paso del tiempo sobre ellos. La autoridad que se presenta anualmente es la sombra vaga, pero dominadora, que planearía sobre sus cabezas. Represión y miedo, pero también amenaza, paradójicamente liberadora por unos días. Es ese espacio el que les reconcilia y proporciona una razón de ser, aun si esa razón queda limitada al encierro que deja suelta la imaginación a través de la palabra. El lenguaje del narrador es sugestivo cuando alude a la autoridad como la sombra vaga, es decir, concreta, que es una amenaza mental. Sombra vaga que planearía sobre sus cabezas, por eso es mental. Para mitigar su efecto, durante el encierro los personajes se encuentran valiosas, esa vuelta al pasado, a los ideales. Nada sustancial cambia en la larga época representada. Cambian las modas y, dice el narrador, los guardias se morían de muerte natural o pasaban a situación de retiro. Pero continúan las visitas al parador, visitas que gradualmente van a verse impedidas por la discapacidad de los preventivos o por su muerte. Al final, se hará visible que el catedrático estaba perdiendo la memoria. Es preciso ver cómo la forma del componente lingüístico suscita la reflexión crítica del lector. Si previamente se señaló que el efecto de la sombra autoritaria era mental, pasados los años el narrador usa el mismo campo semántico para señalar que el catedrático estaba perdiendo la memoria. Pero los elementos formales señalan que el papel de preventivo ha sido interiorizado y él continúa dirigiéndose dócilmente al cuartel, ya solo al haber muerto los compañeros. En la medida en que la pérdida de memoria implica perder ciertas características humanas, el texto le muestra progresivamente deshumanizado, no tanto por la memoria menguante como por el hecho de realizar actos vacíos de sentido, tal como se entrevé en el diálogo que cierra el relato. Informa el guardia de puertas. Se presenta un tanto Patricio, catedrático de francés y algo de la Legión de Honor, que ha recibido la notificación y viene preventivo. Y contesta
el comandante de puesto. A ese hombre ya no le rige la cabeza, pero las reglas son las reglas, identificación y registro. El orden instituido ha hecho mella y al final subraya que con el paso del tiempo el espacio lo acaba habitando un autómata desmemoriado sobre cuya cabeza planearía la sombra dominadora del generalísimo. Si al comienzo los preventivos aparentan vivir en conformidad con el orden vigente, la trayectoria contada señala que parecen haber interiorizado la represión y la cautela. Ahora solo queda el acto vacío del autómata. La repetición del vocablo cabeza en diferente contexto produce un eco que subraya la relevancia y suscita reflexión crítica. La repetición no es una mera duplicación, sino que al repetirse recalca la idea. En el caso del personaje resuena el efecto prolongado que ha tenido sobre él la sombra dominante. El paso del tiempo también afecta a los guardias, que poco a poco llegaron a ser como una familia. Al final se han convertido gradualmente en autómatas para quienes las reglas son las reglas, preceptos que han perdido su razón de ser. Los propios guardias, autómatas también carentes de razón de ser. Queda preguntarse por el efecto de las sombras sobre la ciudad y sobre la colectividad del espacio narrativo. La visión anual aumentaba la vigilancia y los especialistas llegados con mucha anticipación hacían registros, acotaban el río Truchero y aleccionaban a los de caza y pesca. Su llegada condicionaba, efectivamente, exteriormente la vida de la comarca. El texto señala también el efecto que tiene sobre los esquemas mentales de los habitantes. Afirma literalmente que los cambios que trae consigo la visita ponían en la comarca un aire contradictorio de protesta silenciosa y de satisfacción, de recelo, pero también de orgullo local. Igualmente aquí aparece la doble lógica que estructura la identidad. Doble lógica que tensa la unidad narrativa en la medida en que la visita de la autoridad es generadora de identidad colectiva, de sentido de pertenencia y orgullo local. De igual modo que el superhéroe, pensemos por ejemplo Superman, necesita del villano para afirmarse y es este quien configura su razón de ser, así también la comarca se afirma con la visita anual. La protesta silenciosa da forma a la condición de exilio interior y genera un aire contradictorio de satisfacción. Apariencia dócil en la que anida una resistencia maleable, recelo y a la vez orgullo, paradoja que va arraigando y da forma a una condición colectiva afín a la que caracteriza a los preventivos. Esta doble lógica produce una unidad tensa en el relato. Finalmente, hay que ver el efecto que todo ello tiene sobre el narrador. Su imagen se concreta de modo manifiesto en las primeras líneas, donde aparece como un ente figurado que frecuenta el parador, pero a quien no le gusta acostarse en la cama de dosel, pues le da una aprensión histórica eso de dormir en la misma cama que aquel. Esas primeras líneas son un marco apenas visible, pero que supone una toma de posición relativa a la historia de los primitivos que le contaron amigos de la ciudad. Explica que le produce aprensión dormir en la misma cama, lo cual, al menos de modo figurado, pudiera acaso llevar a algún lector a confundirle con el mismo Pereira. Lo desconozco. En un artículo periodístico de 2011 leemos que el propio Antonio Pereira decía, y cito, ver espectros en algunos de los paradores que solía visitar. Tanto el narrador como Pereira parecen experimentar cierta ansiedad asociada al pasado y a los espectros. Por otro lado, recordando que el relato Los Preventivos forma parte del libro Ciudades de Poniente, territorio asociado al noroeste, no deja de llamar la atención una reciente nota publicada en La Vanguardia, con información relativa al cierre por obras del Parador de San Marcos, asociando el lugar con su pasado polivalente, hospedería, cuartel, prisión o campo de concentración. Dice en La Vanguardia,
Lo fue durante la Guerra Civil Española, cuando San Marcos fue una de las prisiones referentes en el noroeste del país, donde estuvieron presos, etcétera, etcétera, ¿no? Personajes conocidos como el escritor Victoriano Cremer. Por asociación de ideas, el significante parador evoca un significado cambiante según la enciclopedia cultural del lector. No sería de extrañar que la lectura de los preventivos la sitúe uno en la ciudad de León y no en Villafranca del Bierzo, como me ocurrió a mí la primera vez que lo leí. ¿Acaso el lector pueda caer en la imaginación desatada del personaje, el revisor parado, o en la asociación de ideas de la leche condensada que Julio Llamazares hila con el erotismo del cuento Las Enotecas Infinitas? En estas páginas no he seguido esa orientación, la cual a menudo lleva a sobreinterpretar. Sin desdeñar que el significado de los paradores sea polivalente y potencialmente despierte todo tipo de asociaciones, no he pretendido una lectura referencial y localista a la que se le supone un referente necesario que pudiera confundir la realidad con la realidad relatada. Ciñéndome a la textualidad, sin extraviarme en psicologismos, no veo necesario salir fuera del texto. Además, sabemos que en términos rigurosos no hay nada fuera del texto. Con todo, en el propio mundo narrativo de Pereira, la ambivalencia semántica está presente y la polisemia de los signos se desborda. Si al analizar los preventivos descubrimos la paradoja de los espacios de contención y su vínculo con las prácticas agenciales de los personajes, en otros relatos, como en Apariciones, el componente narrativo deriva su significado de fuerzas semánticas codificadas en tensión que al final socavan su autoritarismo narrativo. Veamos, es una frase un poco gruesa, ¿no? Y paso a un relato un poco más ligero. Apariciones, porque los preventivos ha impuesto un tono en esta conferencia final un poco grave, ¿no? Aunque creo que es casi unánime el parecer de muchos lectores que es un texto magistral, ¿no? En Apariciones se cruza el lenguaje de la ideología política frente a la ironía, hasta el punto de constituir dos polos antagónicos. Estamos, de nuevo, en el contexto de la Guerra Civil, y los protagonistas son el narrador, entonces adolescente, y el torvo, caracterizado sobre todo por una mirada aviesa, cuyas palabras y silencios eran a menudo percibidos como una amenaza. En el contexto social del momento, la gente dice que quienes tienen esa condición en los ojos miran contra el gobierno. Alguien debió de decir, eran tiempos muy raros, que el torvo miraba contra la comandancia. Y en efecto, pronto sería requerido por las autoridades, las cuales, según el narrador, actuaron sin informarse, pues por poco que se hubieran informado, hubieran descubierto que el torvo amedrentaba en los mítines, pero no había hecho mal a nadie, y era útil y ayudaba a la comunidad. Lo tuvieron arrestado hasta que una noche lo sacaron diciéndole que iba trasladado para la cárcel de Orense. A lo mejor iba de verdad para Orense, dice el narrador. Nótese que el último enunciado marca una distancia narrativa con lo afirmado previamente. El torvo no llegaría a la cárcel. Hombre de recursos, al pasar un puente consiguió saltar al río y escapó. Terminada la guerra, cambiará la manera de considerar a las mujeres. En el ambiente había fervor católico y al monjío llegaban novicias. Lo más llamativo es que todas fueran alegres a su encierro perpetuo. Es una cita del narrador. Algunas veces el adolescente tenía que echar una mano al sacristán de ese convento y recuerda de modo especial un día de difuntos, no es un día cualquiera, un día de difuntos, ¿no? En el que tras 3 misas seguidas dio algunas cabezadas a aquel niño fantasioso que fue y que años antes juraba haber visto lágrimas a la imagen de la Virgen. Precisamente ese día, después de desayunar con el capellán, vio abierta la puerta de la huerta, espacio de clausura que se abre solamente para determinados trabajos, y es allí donde se produce la visión de quien había saltado al río escapando de las autoridades. Y cito: asomé el morro
y había un obrero con un sacho en la mano. Velozmente se echó hacia abajo el sombrero de paja, pero yo le vi la mirada. Me callé para siempre. Es lo que tiene haber inventado apariciones, que pierdes el crédito. Final revelador de la retórica de Pereira. Si bien el diario de difuntos podría favorecer la visita de espectros a la mirada del adolescente, aquí las 3 misas seguidas propician momentos de novela y finalmente la confesión narrativa de haber visto de niño lágrimas a la imagen de la Virgen, todo ello desacredita la fiabilidad narrativa y no contribuye a la identificación del lector con lo contado por quien era propenso a perder el sentido de la realidad. El que fuera niño fantasioso dio paso al adolescente perspicaz, de ahí que se callara por considerar entonces que había perdido todo crédito narrativo en su entorno. El hecho de que las últimas palabras del narrador adulto den a entender que lo contado debe aceptarse con un grano de sal, abre las posibilidades interpretativas y tensa la lectura de lo leído previamente. Téngase en cuenta que cuando leemos "le vi la mirada", sabemos que quien se la vio fue el adolescente y quien lo narra es el adulto. Coexisten en unidad tensa el focalizador y el narrador, ¿no? El focalizador es el adolescente y el narrador adulto, que es el que relata, con una cámara, ¿no? Que el narrador mueve. El giro irónico del final socava lo que le precede y el personaje aparece ironizado por el conjunto del relato. Con la lengua bífida de la ironía no se afirma aquí lo opuesto, sino que se da pie a la ambivalencia del sentido y se introduce un desenlace abierto. El texto no excluye la posibilidad de que el toro estuviera a la vuelta del convento, cuya clausura en efecto se abría para la realización de ciertas labores, pero se introducen otros elementos que despiertan la suspicacia del lector. Recordemos que al afirmarse "le vi la mirada", el texto deja entrever que el Photoshop mental es el que permanece más invisible. Frente a los datos del registro noticioso de definición de la guerra o a la síntesis narrativa de los preventivos, en apariciones encontramos la perspectiva irónica que pone en entredicho las aspiraciones a la credibilidad. Es el final irónico el que abre la realidad cuestionándola frente al hablante autoritario y univocal que asegura captar la verdad. A través de la ironía, el hablante multiplica las voces propias y se abre a su alteridad constitutiva. Se muestra así que el alcance de lo vivido es particularmente revelador cuando se marca una distancia precisamente con respecto a lo que creyó haber visto o vivido. Sin pretender posicionar a Pereira dentro de las ideologías políticas que miran al pasado en los debates de la memoria histórica, me interesa aquí el registro lingüístico que usa y la ruptura del discurso autoritario que supone la ironía. Si el ayer vivido está sujeto a la alteración de la fantasía del personaje, no se esfuerza el texto a señalar la posibilidad de disentir y suponer que la narración rememorante puede estar también alterada por el transcurso del tiempo y por los impulsos fabuladores del personaje. En este sentido, cabe contraponer la retórica del tanteo, que plantea situaciones y deja entrever hechos, pero se abre a la indeterminación frente a la retórica ética asertiva que muerde o realza la expresión para manifestar ira, enojo o contrariedad, magnificando así la importancia de determinados hechos o acciones y encarecer su valor y mérito ante los que provocan la aversión, el encono o la cólera. Pereira inscribe en su lenguaje la retórica reflexiva que tantea y se refriega en busca de una conciencia autocrítica. Volvamos con diccionario en mano a la diferencia que establece Pereira entre el estilo que muerde y el que apenas es capaz de un rasguñín. Vuelvo a citar. Es sabido que la primera acepción de rasguño señala la herida pequeña o corte hecho con las uñas o con roce violento, pero en el campo semántico de la pintura existe otra acepción de rasguño que señala el dibujo en apuntamiento o tanteo.
María Moliner fija de modo preciso la acción de tantear, trazar las primeras líneas de un dibujo que dan su forma general. Alejado de la exhaustividad y de la retórica épica, en Pereira abundan lugares, situaciones y personajes sugeridos y vislumbrados a través de hilos narrativos que, con vaguedad y sugiriendo espontaneidad, dejan entrever, sin aclarar, aspectos sugestivos situados en la sombra. Es sin duda un artificio optar por la incitación cómplice del lector. La preferencia de Pereira por este registro se manifiesta especialmente en la ironía, cuyos recursos socavan lo que se dice y frente a la identificación con el acontecer gana la disociación y el disentimiento del lector. Entonces el lenguaje, más que afirmar certezas, rasguña o tantea, señala el corte hecho en la realidad para revelarla, a la vez que reflexiona sobre el alcance y la validez de lo que dice. El lenguaje tantea, mide y compara de modo aproximativo si lo dicho se ajusta a lo observado. Se detiene en la propia percepción y en la construcción subyacente que la sustenta. Ya voy entrando en la parte final, pero para ayudarnos aquí voy a citar una reflexión, un comentario de Ortega. Para descubrir la realidad, dice Ortega, es preciso que retiremos por un momento los hechos de entorno nuestro y nos quedemos solos con nuestra mente. Entonces, por nuestra propia cuenta y riesgo, imaginamos una realidad, fabricamos una realidad imaginaria, puro invento nuestro. Luego, siguiendo en la soledad de nuestro íntimo imaginar, hallamos qué aspecto, qué figuras visibles, en suma, qué hechos produciría esa realidad imaginaria. Entonces es cuando salimos de nuestra soledad imaginativa, de nuestra mente pura y aislada, y comparamos esos hechos con la realidad imaginada por nosotros y con los hechos efectivos que nos rodean. Si casan unos con otros, lo imaginado y lo que vemos luego, es que hemos descifrado el jeroglífico, que hemos descubierto la realidad que los hechos cubren y alcanzan. Fin de cita. Esa perspectiva que observa de modo crítico la propia construcción coincide con la que encontramos en Apariciones. Alejado de la narrativa épica, la narrativa tantea y llevada por el yo escéptico, cierra el relato contraponiendo la mirada autoritaria que impone un único punto de vista frente a la irónica que resta firmeza y se abre a plurales signos y expresiones. Recordemos que la primera parte muestra cómo las autoridades actúan conforme a una imagen de la realidad, confundiéndola con la propia realidad. A pesar de que en el lugar existían múltiples valoraciones sobre el torvo, que veían útil a la comunidad y lo consideraban que no había hecho mal a nadie, las autoridades no atienden más que a la perspectiva que responde a esquemas mentales basados en el fervor político del momento. Frente a esa perspectiva ideológica y autoritaria de la realidad, el relato introduce la ironía final, que cuestiona la fiabilidad del incidente del convento cuando vio o imaginó el torvo. El relato refleja así el repertorio de ideas y opciones que uno tiene a su disposición y la elección que lleva a cabo para la construcción del sentido. Con lógica interpretativa análoga a la señalada por Ortega, la estructura de la realidad se descubre tanto a través de la imaginación como de la observación. La ironía es un antídoto de los procesos mitificadores de pureza o identidad plena, aislada, contra la ideología, entendiendo por ella la confusión de la realidad lingüística con la natural fenoménica. Un eco de una definición de Paul de Man, pues alguien la reconoce. Si el final de apariciones incita a cuestionar la fiabilidad de lo leído, el proceso narrativo de los preventivos muestra que los personajes interiorizan la sombra amenazante y adversaria, aunque ellos pensaran en su fuero interno que resistían a ella. El final demuestra
manifiesta un proceso de contagio en el que hay que ver cómo uno no puede dejar de incorporar cosas de su adversario, aunque tenga claro que lucha contra él. El espacio de contención del cuartel acaba siendo interiorizado y la autoridad permanece invisible, configurándolos como personajes sujetos a la sombra. Los dispositivos configuradores de los preventivos y la ironía de apariciones desvelan que el lenguaje es una fuente de conocimiento que aumenta la capacidad relativa de dar sentido a la experiencia. El análisis impone distancia y rompe la identificación con la propia experiencia y con la ideología. Nos libera de su atracción y sometimiento al iluminarlas, mostrando su construcción y disolver la verdad única. Su valor reside en su capacidad interrogativa para mostrar que la experiencia responde a unos mecanismos perceptivos, a unos esquemas mentales que la estructuran pero permanecen ocultos. Desvelarlos es una forma de liberación de las mitologías y poderes que prescriben las maneras de ser y pensar de la época en que uno vive. A través de su análisis se muestra que la identidad del yo es plural, mixta, híbrida y fluida, pese a que esa hibridación pueda ser inconsciente y el que hable o mire no sepa lo que se dice por ser incapaz de expresar su alteridad constitutiva. El conocimiento que aporta el lenguaje irónico de Pereira es una vitamina disruptiva de la ideología autoritaria que confunde la realidad con su imagen verbal o visual. A través de la ironía sobre la mirada de Toro se pone en cuestión el lugar común de una imagen vale más que mil palabras, dicho muy desacreditado hoy por el engaño a los ojos del Photoshop. Tanto la otredad que muestra el proceso narrativo de los preventivos como la ironía final de apariciones son dispositivos que revelan estratos profundos, configuradores de la alteridad del yo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, ya lo hemos hablado varias veces, ha salido a colación en público, en privado, como un texto como los preventivos, ¿no? No es más que hable de él, no se haya tratado de una manera exhaustiva desde diferentes perspectivas de análisis. Entonces, bueno, yo personalmente te lo agradezco porque es uno de mis cuentos favoritos y siempre lo cita Natalia en público, ¿no? Cuando los autores ya han participado en la edición en la escritura, en la antología de Antonio Pereira y 23 escritores cómplices, como no se peleaban por escoger ese cuento, ¿no? Que finalmente ninguno ha querido comentar. Bueno, pues te agradecemos esa lectura tan profunda y compleja, ¿no? Me das mucha envidia, me hubiera gustado hacerla a mí, pero desde luego me hace falta mucha teoría y además una perspectiva que esa de la autoridad, de la construcción ideológica de la que no se suele hablar. Y hay otra dimensión de la que no se suele hablar en Pereira, que es ese compromiso social, político, que parece que no está, pero sí que está. Es que eso es muy evidente, pero Es un rasguño. un rasguño. Es el estilo rasguño. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Es para dar un tono de gravedad al final. Bueno, en cualquier caso, para quien no haya leído este cuento, bueno, seguro que a quien no lo haya leído les habrá entrado unas ganas locas. Si no, yo insisto también, es lo que tú has comentado, ¿no? Que se ve la maestría técnica en todo lo que está elidido. Así que, bueno, me reitero mi agradecimiento. Gracias por ajustarte también al tiempo y así podemos empezar en hora la presentación de
del libro, de una aventura literaria con Antonio Pereira. Así que gracias, Carlos, Javier, por venir, por tu intervención. Podemos parar 2 o 3 minutitos para descansar, y gracias a todos los que acaban de llegar y a los que nos llevan acompañando estos 3 días de Brindis.